de las glándulas de Blandin-Union a nivel de los pliegues fimbriados. Fíjense, aquí tienen un pliegue fimbriado del lado opuesto, y aquí, por un traumatismo a repetición, se ha producido el mucocele de un tamaño importante. Luego de la anestesia correspondiente, realizamos la incisión correspondiente, que puede ser con bisturí frío o con electrobisturí. Se ha aspirado el contenido en forma previa para facilitar la intervención quirúrgica. Luego de eliminar el polo de exteriorización de ese mucocele, gigante, valga la expresión, del vientre de la lengua, eliminamos ese polo de exteriorización y realizamos, en este caso, una marsupialización similar al tratamiento que realizamos en los quistes, es decir, una técnica de Parch 1 o marsupialización. Aquí vemos en la porción interior la presencia del nervio lingual. Y el siguiente tiempo operatorio consiste en la sutura a puntos separados para formar esa marsupialización del mucocele. Aquí vemos la sutura de la cápsula del mucocele al epitelio del vientre de la lengua y colocamos una gasa hidroformada. Esto es con respecto a los mucoceles. Con respecto a la ránula, que sería la siguiente entidad, debemos destacar que el paciente acude a la consulta manifestando dificultad para realizar la alimentación. Como ustedes pueden ver a este nivel, un aumento de volumen importante en piso de boca, con un traumatismo agregado a este nivel, con una ampolla hemorrágica y un eritema importante sobre el polo de exteriorización. Vemos que al ocluir el paciente, cómo realiza el traumatismo de la ránula en la zona. Debemos realizar diagnóstico diferencial de esa ránula. ¿Por qué se produce la ránula? Es decir, por un traumatismo o una infección a nivel de la glándula sublingual o de las glándulas accesorias que están en el piso de boca. Ese traumatismo o esa infección produce un aumento posterior de volumen que se denomina ránula. Y realizamos el diagnóstico diferencial con diferentes patologías que pueden asentar en la zona, como este caso, pero es de consistencia fibrosa y que corresponde a un neurofibroma del vientre de lengua y piso de boca. ¿Cómo se presentan clínicamente estas ránulas? Se presentan, como ustedes pueden ver aquí, un aumento de volumen que produce la protrusión de la lengua hacia el lado izquierdo. Fíjense cómo la levanta a la misma. El paciente tiene dificultad para realizar la alimentación y para hablar. Y esta fue consecutiva a una mala técnica quirúrgica realizada para la extirpación de un frenillo lingual. Recuerden que siempre destacamos que debemos tener sumo cuidado con las estructuras que están en piso de boca para no lograr lesionarlas en la cirugía del frenillo lingual. Aquí se realizó la lesión de la desembocadura del conducto de Wharton y posteriormente se conformó lo que ustedes pueden apreciar aquí, la formación de una ránula de tamaño bastante considerable ubicada en el piso de boca. Fíjense, aquí estaba la presencia del frenillo, por eso destacábamos la técnica quirúrgica que debía ser sumamente cuidadosa. Este aumento de volumen pasa a la línea media hacia el lado opuesto, y se dirige en sentido posterior. De coloración azulina, por la presión que ejerce el mucus sobre la cápsula de la ránula.
Aquí podemos apreciar en esta imagen la presencia de la ránula ubicada en el piso de boca en esta resonancia magnética. Es sumamente útil este estudio para realizar la presencia de la misma y vemos la extensión hacia los planos profundos. Cuando estas ránulas, que se ubican generalmente por encima del músculo miloioideo, abren las fibras del miloioideo y se dirigen hacia la porción del cuello, a la parte superior del cuello, es decir, por debajo del músculo miloioideo. Abren las fibras del miloioideo y se denominan en este caso quistes perforantes profundos. Luego de la anestesia correspondiente, aquí pueden apreciar ustedes, realizamos la aspiración del contenido. Fíjense cómo se llena la jeringa al retirar el émbolo hacia atrás. Y eliminamos en un principio el contenido líquido. La siguiente maniobra consiste en realizar la incisión sobre el polo de exteriorización de la ránula. Vamos a realizar una de las técnicas quirúrgicas, que es la marsupialización. También podemos realizar la extirpación total, pero indudablemente en ránulas más pequeñas, y también se utilizó en una época la inyección con alginato en el interior de la ránula para lograr su extirpación. Aquí ustedes van a ver la técnica más utilizada, que es la marsupialización de esa ránula. Fíjense, eliminamos el polo de exteriorización, eliminamos el polo de exteriorización, que puede ser con bisturí frío, en este caso va a ser con electrobisturí. Fíjense cómo en forma de pinceladas se va marcando ese polo de exteriorización. Aquí vemos a mayor detalle la presencia del mismo. Una vez que hemos eliminado el polo de exteriorización, realizamos la sutura correspondiente de la cápsula de la ránula al epitelio del piso de boca. Ustedes pueden ver en profundidad ahí cómo se proyecta la glándula sublingual en el interior de la ránula y en el fondo la presencia de los músculos genio-gloso. Aquí a ambos lados, músculo genio-gloso. Una vez realizada la sutura correspondiente, aquí tienen el polo de exteriorización, que todo lo que se retira de la cavidad bucal va para su posterior estudio anatomopatológico. No se desecha absolutamente nada. Todo lo que retiramos lo colocamos en formol, realizamos el protocolo correspondiente y lo enviamos para su posterior estudio anatomopatológico. Aquí ustedes pueden ver que se introduce gasa iodoformada en el interior de esa cavidad para que no se colapsen las paredes de la ránula y se produzca una recidiva de la misma. Aquí vemos el control a la semana, la presencia de la gasa, y vemos cómo la cicatrización es sumamente rápida, del fondo de la marsupia hacia la superficie. Y aquí vemos a los 15 días cómo se logra prácticamente el restituto ad íntegro. Pasaremos a considerar en este momento la patología tumoral, que está representada, como todos ustedes saben, por los adenomas. Estos adenomas se dividen en dos grandes grupos. Pueden ser adenomas monomorfos o pueden ser también adenomas pleomorfos. Dentro de los adenomas monomorfos tenemos los adenomas tubulares o canaliculares, que su exponente principal es el adenoma mucinoso. Tenemos también adenomas quísticos, como el cistoadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, que es sumamente frecuente en la glándula parótida.
Y tenemos las variantes sólidas también de adenomas monomorfos, representadas por el oncocitoma o adenoma de células oxifílicas, el adenomioepitelioma, el adenoma de células basales y el fibroadenoma. Y tenemos también los adenomas pleomorfos, ex tumores mixtos, llamados hace muchísimo tiempo. Eso estaría representado en la patología benigna. Dentro de la maligna tenemos el cilindroma o carcinoma adenoideo quístico, el tumor mucoepidermoide, el adenocarcinoma. Paciente que acude a la consulta con un aumento de volumen a nivel de la mucosa yugal, la unión del tercio medio y tercio posterior. Diagnóstico diferencial. Pensamos que puede ser un mucocele, pero la palpación es de consistencia más fibrosa, que está ubicada más en profundidad. También diagnóstico diferencial con un lipoma o con un fibroma, pero no descartamos la presencia de un adenoma. Realizamos la incisión en sentido antero-posterior, incidiendo la mucosa yugal, incidiendo también el músculo buccinador, e inmediatamente por debajo se encuentra ubicada este aumento de volumen, que se realiza la extirpación y la sutura a puntos separados. Esto, el estudio anatomopatológico reveló la presencia de un cistoadenoma papiloma linfomatoso o tumor de Warthin. Cuando asientan en la región palatina, siempre debemos realizar el diagnóstico diferencial, pregunta de examen, con alguna otra entidad. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros trazamos una línea de premolares hacia atrás, inmediatamente por debajo de la mucosa están ubicadas las glándulas salivales menores. Fíjense, de premolar hacia atrás, en paladar duro y en paladar blando e istmo de las fauces. Entonces, puede asentar una tumoración palatina y debemos realizar la semiología correspondiente para determinar, pregunta de examen, si estamos ante la presencia de un aumento de volumen de estas características, de contenido líquido, que si realizamos punción aspirativa obtenemos contenido líquido, y si obtenemos contenido sanguinolento, corresponde a un tumor sólido. En este caso estamos ante la presencia de una patología quística que es indolora, pero si el paciente acude a la consulta con estas características, con un aumento de volumen, también debemos realizar diagnóstico diferencial con un absceso dentoalveolar agudo, que es sumamente doloroso por la tensión del contenido purulento entre la fibromucosa palatina y el tejido óseo. En este caso también debemos realizar diagnóstico diferencial, que corresponde a un tumor sólido y que corresponde a un osteosarcoma del maxilar superior. ¿Qué debemos realizar? En estos aumentos de volumen, de consistencia fibrosa, es sumamente útil realizar un diagnóstico por punción aspirativa para realizar la citopatología tumoral. Ustedes pueden ver aquí el preparado anatomopatológico. Y se denomina citología con aguja fina. Y se denomina PAF, P-A-A-F, es decir, punción aspirativa con aguja fina, sumamente útil para realizar el diagnóstico anatomopatológico correspondiente. Se utiliza mucho para extrabucal también, para región submaxilar, para optidia, para realizar punción ganglionar e inclusive de tiroides. Recuerden siempre, punción aspirativa con aguja fina, que se denomina PAF. Y luego procedemos a realizar la biopsia correspondiente. Fíjense, paciente que acude con un aumento de volumen importante, por debajo de la prótesis completa, como se fue desgastando la prótesis,
Es decir, debemos actuar en forma rápida y no hacerle perder el tiempo al paciente, actuando correctamente, en este caso realizando una biopsia correspondiente, la biopsia correspondiente, que es el segundo paso, y en este caso correspondió a un adenocarcinoma de glándulas salivales menores, palatinas. Con respecto a la otra entidad que es sumamente frecuente en las glándulas salivales mayores y más en la glándula parótida, como el adenoma pleomorfo. Aquí vemos el aumento de volumen correspondiente a este nivel, que produce el levantamiento del lóbulo de la oreja y que es de consistencia firme, consistencia fibrosa, y que corresponde a un adenoma pleomorfo de la cola de la parótida, es decir, de la porción inferior. Paciente que acude a la consulta, también vamos a ver una serie de casos para ser bastante ilustrativos, aumento de volumen. Fíjense cómo la prótesis, se ha perdido mucho tiempo aquí, cómo la prótesis produce una lesión ulcerativa a nivel del paladar por extracompresión de la misma sobre este aumento de volumen. El estudio, la tomografía axial computada, revela la presencia de una masa tumoral que vemos como orada por presión el paladar correspondiente. Fíjense cómo ese crecimiento va realizando, va horadando el tejido óseo correspondiente. ¿Cuál es el tratamiento para estos adenomas pleomorfos? Que son bastante frecuentes. Cuando asientan en paladar, esto se realizaba en una época. Se conformaba un colgajo y se realizaba la extirpación del adenoma pleomorfo. Pero es un tumor borderline. Nosotros decimos que es borderline. ¿Por qué? Porque no presenta una cápsula bien definida. Entonces, la recidiva es bastante frecuente. Entonces, ¿qué se debe realizar en un adenoma pleomorfo ubicado en el paladar? La extirpación del mismo, pero con toda la fibromucosa que lo recubre, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, el momento en que se está realizando la extirpación del citado adenoma pleomorfo, y el momento cumbre o final de la extirpación se debe ligar la arteria y la vena palatina anterior que emergen por el agujero palatino posterior, porque eso es bastante sangrante en este momento. Vemos el lecho operatorio correspondiente en un control postoperatorio. Demarcamos la zona del aumento de volumen con electrobisturí, para que no sea tan sangrante, y realizamos la extirpación del adenoma pleomorfo ligando la citada arteria y vena, como ustedes pueden apreciar en la figura inferior derecha. Otro caso de ubicación más posterior, recuerden que adenoma pleomorfo, que es bastante frecuente, y que el 50% de los tumores que asientan en paladar, el 50% es benigno y el 50% es maligno. Así que debemos realizar el diagnóstico correspondiente para evitar sorpresas. Aquí vemos en una posición más posterior ese aumento de volumen, fibroso la palpación, y que la resonancia magnética revela que está ubicado en paladar blando y en una vista sagital. Fíjense en el velo del paladar, ese aumento de volumen que corresponde a un adenoma pleomorfo, y este es el momento de la extirpación correspondiente. También los hemos visto en muchas oportunidades en el labio, sobre todo en el labio superior. Paciente que acude a la consulta, paciente intervenido de hace unos 4 o 5 años en la cátedra de cirugía 3. Fíjense, paciente acude a la consulta, ya lo habíamos visto anteriormente también, 2 años o 3 años anterior a este aumento de volumen, y que son de crecimiento lento con periodos de aceleración. Aquí el aumento de volumen, la presentación, luego de la anestesia correspondiente. Fíjense cómo
produce isquemia sobre la cara interna del labio superior o cara mucosa, la incisión loságica, y vemos cómo va con la maniobra del segundo ayudante, cómo se va presentando el adenoma pleomorfo, se realiza la disección, se despega el mismo de la profundidad, y aquí vemos la sección para ver las características. ¿Por qué se denomina adenoma pleomorfo? Porque en su interior tiene tejido epitelial, tiene tejido conectivo, puede tener tejido cartilaginoso e inclusive tejido óseo. Con respecto a la patología maligna, debemos destacar el carcinoma adenoideo quístico, que se presenta generalmente clínicamente con estas características de coloración ligeramente azulino, más aplanado que el adenoma pleomorfo, puede estar en la línea media, el adenoma pleomorfo generalmente es más lateral, y que este tumor maligno produce metástasis y tiene una característica que la produce por vía perineural, es decir, es característico del carcinoma adenoideo quístico, esa metástasis a través de las estructuras nerviosas, es decir, perineural. Este es un paciente que fue intervenido ya hace muchos años, y aquí vemos la extirpación del mismo, se marca con electrobisturí, la extirpación del cilindroma o carcinoma adenoideo quístico, y al ser un tumor pequeño, fíjense, no ha invadido, no ha producido no ha perforado el paladar y no se comunicó con la fosa nasal correspondiente, y tuve la posibilidad de controlarlo 6 años, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, la total cicatrización. O en mucosa yugal también hemos tenido oportunidad de realizar la cirugía, paciente que acude a la consulta, tercio posterior de mucosa yugal, aumento de volumen, la cirugía correspondiente, la extirpación de la lesión tumoral. Aquí ustedes pueden ver en profundidad la bola adiposa de Villar, y aquí el momento en que se realiza la extirpación correspondiente del carcinoma adenoideo quístico ex cilindroma, llamado cilindroma hace muchos años, y que tiene la característica de realizar la metástasis por vía perineural. Y para finalizar, quiero destacar el diagnóstico precoz de estas entidades. Es decir, debemos actuar sin dilación, no hacerle perder tiempo al paciente con antibióticos, con buches, ante todos estos aumentos de volumen que en este caso hemos visto en la región palatina. Actuar sin dilación, es decir, realizamos el diagnóstico correspondiente, el diagnóstico clínico a través de las imágenes, realizamos la punción aspirativa con aguja fina, enviamos para su posterior estudio anatomopatológico, que es en cuestión de horas. Ese tipo de estudio, se realiza la biopsia correspondiente, y de esta manera actuamos en forma rápida y no le hacemos perder el tiempo al paciente, que es sumamente importante para el futuro de algunas lesiones. Bueno, de esta manera hemos terminado con el teórico de patología glandular. Muchas gracias.